Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa la marca, el año o qué tan bonito te ves cuando los estás manejando. Lo que hay que reconocer es que dentro de toda la oferta que hay de carros, algunos sobresalen y se hacen fama de ser muy buenos. Por eso hoy les vamos a dar un premio a los mejores carros del 2023. Y agárrate, gordo, porque en serio hay unos que yo ni me imaginaba que iban a estar aquí. Y como debe ser, los dividimos por categorías basada en los segmentos en los que compiten. Así que agárrate, porque vamos a empezar con el mejor auto subcompacto del 2023. Los autos subcompactos, por lo general, son pequeñitos, son muy ágiles y son fáciles de conducir. Están diseñados principalmente para entornos urbanos y se caracterizan por tener buen rendimiento de combustible, bajos costos de mantenimiento, pero sobre todo bajos costos de inversión al comprarlos. Eso sí, hay que sacrificar varias cosas, como el espacio, estos son de los más pequeñitos. Además, hay que sacrificar características tecnológicas y de seguridad, porque otra vez, la idea de estos carros es que van a ser los más baratos posibles. Por eso, son de los más populares. Y los contendientes de esta categoría son el Chevrolet Spark, el Hyundai Accent, el Kia Rio, el Nissan Versa y el Mitsubishi Mirage. Y el premio al mejor auto subcompacto se lo lleva el Kia Rio. El Kia Rio se destacó contra su competencia gracias a varias cosas, pero principalmente la calidad en su construcción y en su fabricación y las excelentes garantías que maneja la marca. Al mismo tiempo, pues tiene un diseño muy decente, sobre todo para ese tipo de segmento, manteniendo un interior muy simple, pero al mismo tiempo ofreciendo algunas ventajas tecnológicas. Ahora, lo que a mí personalmente me gustó más sobre el Kia Rio es que tenía un consumo de combustible mucho mejor a autos más pequeños como el Chevrolet Spark. En serio, está mucho más pequeño el Spark y gasta más combustible que el Kia Rio. Ahora nos vamos a la siguiente categoría, que son autos compactos. Definitivamente la categoría de autos compactos es una de las más peleadas, porque son de los que se venden en mayor volumen. Y esto es porque el principal objetivo de un auto compacto es que sea muy práctico, al mismo tiempo manteniendo costos accesibles, sobre todo de mantenimiento. Y estos autos se caracterizan por tener una muy buena relación de costo-beneficio. Otra vez, son un poquito más amplios que los subcompactos, están un poquito más bonitos y no tienes que sacrificar tanto ni en consumo de combustible ni en costos de mantenimiento e inversión inicial. Además de eso, son fáciles de manejar, son mucho más cómodos en los interiores y tienen cajuela la mayoría, por lo que los hace mucho más amplios y prácticos. Y la verdad es que aquí había muy buenos productos, así que vámonos con los nominados. Para la categoría de autos compactos se nominó al Volkswagen Jetta, al Kia Forte, al Toyota Corolla, al Hyundai Elantra y el Mazda 3. Y el premio al mejor auto compacto del 2023 se lo lleva Toyota Corolla Hybrid. El Toyota Corolla híbrido o hybrid, como le dicen los güeros, la verdad es un producto muy interesante y se llevó este premio principalmente porque es un auto que combina un buen diseño, una confiabilidad legendaria y la eficiencia de que tiene un sistema híbrido. Además de eso, este es uno de los pocos carros que casi no se deprecian. En serio, la gente se los anda peleando. Posiblemente si compras uno de nuevo, al paso de varios años, vas a perder muy poca de tu inversión. Porque vamos a ser sinceros, ningún carro es una inversión y el usarlos te va a estar costando. Pero en este caso es uno de los mejores que menos se deprecian. Por eso es una opción ideal si estás buscando un transporte práctico, cómodo y ecológico. Ahora seguimos con la categoría de autos medianos. Los autos medianos ofrecen varias ventajas, como un interior mucho más cómodo y equipamientos de seguridad y tecnología más avanzados. Esto es principalmente porque estás invirtiendo un poquito más. Pero al mismo tiempo tienes un rendimiento equilibrado y una relación de calidad-precio que en realidad es muy buena. Y aquí es en donde se empiezan a ver diseños un poquito más interesantes porque tienes más volumen, entonces puedes jugar con más características de diseño. Eso sí, también como tienes más volumen, pues lógicamente se va a tener que sacrificar un poquito el rendimiento de combustible. Y los nominados para esta categoría son el Honda Accord, el Subaru Legacy, el Mazda 6,
el Toyota Camry y el Hyundai Sonata. Y el premio al mejor auto mediano del 2023 se lo lleva Toyota Camry Hybrid. El Toyota Camry híbrido o hybrid, como le dicen los güeros, es un auto que ofrece una excelente relación entre calidad y precio. Sobre todo si tomas en cuenta que tiene un rendimiento combustible superior a sus competidores. Esto es porque están integrando el sistema híbrido. Y eso no nada más lo hace ser más rendidor, sino que también lo hace ser más ágil. Porque como ya sabes, los motores eléctricos ofrecen el torque prácticamente instantáneo. Entonces haces que un auto mediano pueda tener motores más pequeños de gasolina y con la asistencia del motor eléctrico se hacen muchísimo más ágiles. Y además de eso, ya sabemos que el Camry tiene una confiabilidad legendaria. Dentro de la mayoría de sus generaciones, sabemos que es uno de los mejores autos que el dinero puede comprar. Ahora sí nos vamos a la categoría de autos grandes o autos full size. Y los autos grandes o full size, la verdad, ofrecen mucha ventaja. Por ejemplo, ahí sí quepo a gusto, gordo. Tienen espacios interiores muy amplios y son bien cómodos. Además de eso, puedes cargar un buen de equipaje. Por lo tanto, hacen mucho sentido, sobre todo si viajas. Y además, como ya estás invirtiendo un cacho más de lana, pues aquí es en donde en seguridad y tecnología no les escatiman. Generalmente estos autos traen todo lo que se les puede poner. Ahora, lamentablemente, dependiendo de en dónde estés, puede ser que en tu mercado para irte a un auto grande o un auto full size tengas que recurrir a autos de lujo, que como ya viste en el video de los autos que más se deprecian, los autos full size de lujo estaban atiborrando esta lista. Por eso me tuve que ir a otro tipo de autos que posiblemente, depende de dónde estés, no se venden en tu mercado, pero la verdad es que no te puedo estar recomendando porquerías nomás porque las venden en tu rancho. Y los nominados en auto full size del año son el Toyota Crown, el Genesis G80, el Nissan Maxima, el Dodge Charger y el VW Arteon. Y el premio para el auto grande del 2023 se lo lleva el Genesis G80. El Genesis G80 es un auto de lujo de una marca de lujo, pero que son bien confiables. Ofrecen un diseño elegante, ofrecen un rendimiento dinámico y tecnologías de seguridad muy avanzadas. Asimismo, tienen interiores lujosos, espaciosos y bien cómodos. Tienen un aspecto deportivo y muy sofisticado, en serio, yo ya los he visto en la calle y se ven muy pinches fresones, gordo. Tan fresones que me atrevo a decir que pueden competir con la marca de lujo que tú quieras. Y eso sí, tienen una ventaja sobre la mayoría, que sus mantenimientos no son tan caros y que ahorita gozan de la confiabilidad que tienen las marcas coreanas. Porque vamos a ser sinceros, en los últimos años las marcas coreanas se han portado muy bien. Y es que, por si acaso todavía no sabes, Genesis es de Hyundai, es como su marca de lujo. Así como está Chevy, Cadillac, Ford, Lincoln, Toyota, Lexus, está Hyundai con Genesis. Por eso esto lo hace un auto full size de lujo que sí me atrevo a recomendar. Ahora sí, vámonos con lo que todos estaban esperando. El mejor auto deportivo. Y primero, un automóvil deportivo es un auto que se caracteriza por tener un diseño aerodinámico, un motor muy potente, una transmisión muy rápida y un manejo ágil, tanto en la calle como en la pista. Lo que más importa de los autos deportivos es la sensación que le va a dar al conductor, la experiencia y la emoción que te va a hacer sentir cuando andes manejando, sobre todo en pista. Y los nominados para esta categoría, que la verdad es mi favorita, son Chevrolet Corvette, el Toyota GR86, el Porsche 911, BMW M2 y el Ford Mustang. Y el premio al mejor auto deportivo del año se lo lleva el Porsche 911. Ese ya te la sabías, gordo. La verdad, esta fue difícil porque el M2 también me encanta. Y aparte que ese carro se diseñó por un mexicano y se hace en México. Pero bueno, la realidad es que el 911 fue superior. ¿Y por qué fue superior? Bueno, como ya sabemos, el Porsche 911 es un auto deportivo de lujo que ofrece rendimiento excepcional y un diseño icónico. Me atrevo a decir que si no reconoces este carro, es que estás mal de la chompa, gordo, o que tu mamá no tomó ácido fólico, güey.
Tiene varias versiones, desde la más básica que es el 911 Carrera, que ojo, de básico no tiene nada, hasta el Turbo S que son rapidísimos y los Porsches 911 GT3 RS que son una máquina de poner arrastradas, diseñados para rendir durísimo en las pistas. Ahora agrégale que fue el ganador del auto que menos se deprecia en los primeros 5 años. La verdad es que si te alcanza y traes ganas de irte sobre un deportivo, este es la mejor opción. Y el último premio de esta lista es el premio al mejor electrodoméstico. Digo, al mejor auto eléctrico, güey. Como su nombre lo dice, un vehículo eléctrico es un auto que funciona solo con electricidad. Quiere decir que no vas a utilizar ningún tipo de combustibles fósiles. Ni gasolina, ni diésel, ni gas LP, ni madera, ni cartón, ni plástico, güey. Y básicamente un auto eléctrico es un auto que tiene motores eléctricos que se alimentan de la energía de una batería recargable. Igualito que el Terrenator, güey. Terrenator, el coche más poderoso que ha existido. La ventaja de los vehículos eléctricos es, primero, que reducen las emisiones de gases de invernadero. Cosa que, como ya vimos, les importa más a los políticos que ayudar a personas en situación de calles o darle educación a niños de bajos recursos. Parece broma, pero es en serio, güey. No mames. Lo que sí es que también te prometen ahorrar dinero porque no vas a estar gastando en combustible. Pero eso es por ahorita, porque el punto en que la flotilla de autos eléctricos sea más grande que la flotilla de autos de combustible, pues ¿de dónde crees que van a sacar la luz para cargarlos, güey? Te la van a cobrar. Ahora, ya quitando el hate a los eléctricos, la verdad es que son un buen producto, muy interesante, y es simplemente otra forma de solucionar un problema, que es el transporte. Además de eso, por ahí dicen que son bien rápidos. Y es que en serio, los carros eléctricos no es como los motores a combustión, que tienes que esperar a que estés en el rango de potencia. Estos aplican el power prácticamente instantáneo. Lo único que te detiene es la tracción que puedes generar con el piso. Son rapidísimos, güey. Los nominados para el mejor auto del año del 2023 son el Tesla Model 3, el Nissan Leaf, el Hyundai Ioniq 6, el BMW ID7 y el Toyota Mirai. Y el premio al mejor auto eléctrico del 2023 se lo lleva el Nissan Leaf. Y con toda justicia, porque el Nissan Leaf ofrece una conducción económica, ecológica y muy ágil. En serio, es un carro que es divertido de manejar. Tiene dos versiones, la versión S que tiene más o menos 140 caballos de fuerza con una autonomía de 149 millas y la versión SB Plus que ofrece arriba de los 200 caballos de fuerza y arriba de las 200 millas de autonomía. Ahora, el interior es espacioso, es cómodo y muy tecnológico para un vehículo que se puede considerar entre subcompacto y compacto. Y en lo personal, lo que más me gusta a mí, aparte de que se manejan muy divertido, es que este auto no es tan pretencioso como los otros autos eléctricos que lo único que quieren es restregarte en tu cara que yo estoy salvando al planeta. Y pues bueno, estos fueron los premios de los mejores autos del año 2023. Y como ya viste, faltan muchos, por eso los tuvimos que dividir. El siguiente video va a ser las mejores SUVs, las mejores pickups. Y si te gustó, ya te la sabes, gordo. Comenta, da like, suscríbete y comparte, cabrón. Es gratis, güey.